¿Han oído hablar del aumento extremo en los precios de la RAM últimamente? El otro día quise verificar y no podía creer lo que vi. Realmente, el precio de un kit promedio de 32 GB ha subido tanto como el de una laptop decente. Incluso se ha vuelto más caro. Esta es realmente una situación muy extraña. Es decir, las memorias RAM no eran tan caras. Antes, lo más caro solía ser el procesador o la tarjeta gráfica, pero ahora los precios de la RAM han llegado a competir con las tarjetas gráficas. Además, tengo dos noticias muy malas más para ustedes. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Primero, este aumento en los precios de la RAM continuará en 2026. Segundo, estos aumentos de precios desafortunadamente saltarán a otros productos también. Es decir, no se limitará solo a las RAM. En los próximos meses, los precios de las tarjetas gráficas, los SSDs, las consolas de videojuegos e incluso los teléfonos móviles comenzarán a ver aumentos serios. Por eso, si hay algo que van a comprar, creo que no deberían esperar mucho. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué los precios de la memoria están aumentando tan rápido y continuarán aumentando? La respuesta a la pregunta es muy simple. El equilibrio entre oferta y demanda se rompió. Mientras la demanda está aumentando a gran velocidad, la oferta no está aumentando. De hecho, está disminuyendo. Lo que está creando este desequilibrio es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial comenzó a entrar lentamente en nuestras vidas a principios de la década de 2020, pero la verdadera bomba explotó en 2024 con ChatGPT y desde ese momento todos entraron en el negocio de la IA. Todo el mundo comenzó a usar inteligencia artificial y yo también uso IA en abundancia. Especialmente cuando creo visuales, cuando produzco videos o fotos, recurro frecuentemente a la inteligencia artificial. Además de esto, también recurro frecuentemente a la IA para acceder a algunos datos estadísticos por conveniencia. Esta demanda de inteligencia artificial se convirtió lentamente en una locura. Esto puso el mercado patas arriba. Porque para las aplicaciones de IA necesitas usar chipsets especializados, y estos chipsets requieren abundante memoria. Estas necesidades de chipsets y memoria de las empresas de IA comenzaron a crear una gran crisis. Las empresas tienen que aumentar sus capacidades todos los días. Esto significa más chipsets. Esto significa más memoria. Por eso, en lugar de satisfacer las necesidades del mercado mainstream, las empresas comenzaron a enfocarse en satisfacer las necesidades de memoria de este tipo de empresas especializadas, porque el margen de ganancia aquí es mucho mayor, y naturalmente los fabricantes están posponiendo nuestras necesidades para poder satisfacer las necesidades de este lado. Por eso, muchas empresas manufactureras se enfocaron en la producción de memoria DDR5, DDR6 y HBM en lugar de satisfacer las necesidades del mainstream. Lo que está causando problemas a nosotros, los usuarios mainstream, son las memorias HBM. Estos chips, llamados High Bandwidth Memory, en realidad no nos son tan ajenos. AMD usó estos chips de alto rendimiento en tarjetas gráficas durante un periodo, pero luego los abandonó debido a los costos. Sí, no tuvieron mucho sentido en el sector de los videojuegos, pero en el segmento profesional, la demanda de memorias HBM comenzó a aumentar muy seriamente. Si quieres entrar en el negocio de la IA ahora, tienes que ir a dos direcciones. Una de ellas es NVIDIA, la otra es AMD. Especialmente NVIDIA está dominando el mercado de la IA en este momento, y están usando cantidades serias de memoria HBM en sus chipsets. Todo el mundo quiere usar los chipsets de IA de NVIDIA. Esto está aumentando seriamente la demanda de memorias HBM. Tu segunda dirección después de NVIDIA es AMD. AMD también produce chipsets de IA bastante potentes y usa memorias HBM en estos chipsets. Pero este tipo de memorias tienen algunas desventajas serias en comparación con las DDR tradicionales. Los costos de producción de las memorias HBM son mucho más altos que las memorias normales y usan muchos más recursos, pero la demanda es muy alta. Las ganancias en relación con la demanda también son muy altas. Por eso, los grandes fabricantes comenzaron a cambiar lentamente sus líneas de producción a HBM. Pero a medida que aumenta su producción, la producción de otros tipos de memoria tiene que disminuir, porque las empresas no están dispuestas a aumentar la capacidad. Por ejemplo, Samsung eligió reducir el otro lado en lugar de aumentar la capacidad para satisfacer la demanda del lado de la IA. TSMC taiwanés también hizo lo mismo, y la semana pasada Micron, uno de los mayores fabricantes de memoria del mundo, anunció que dejó de producir para el mainstream y terminó las operaciones de la marca Crucial. Esta es una de las razones principales del pánico. Está bien, Crucial no es una gran empresa,
no hace grandes ventas, pero el hecho de que las empresas hayan tomado tales decisiones es una de las pruebas más importantes de que los precios aumentarán en los próximos meses. Desafortunadamente, no aumentarán la capacidad durante un largo tiempo, porque aumentar la capacidad en tales asuntos significa incurrir en un costo serio, es decir, un riesgo serio. Los fabricantes en Taiwán, Corea, Japón y China tampoco quieren asumir este riesgo, porque algunas planificaciones erróneas que hicieron en el pasado les causaron pérdidas serias. Pero hay otra razón importante más: ganancias. El mercado de semiconductores, como saben, es un lugar donde la competencia es muy alta. Por eso, en ciertos puntos, el margen de ganancia disminuye mucho. Pero ahora la situación es completamente opuesta. La necesidad de memoria es alta. No hay necesidad de bajar precios. Manteniendo el mercado estrecho, pueden llevar sus ganancias al máximo nivel. Es decir, se desquitarán de nosotros con creces por algunos problemas que experimentaron en periodos pasados. Como entenderán, la situación es seria y, como dije al principio del video, los precios continuarán aumentando y esta crisis saltará a otras áreas. Las noticias preliminares sobre esto también están comenzando a llegar lentamente. Las empresas pueden reducir probablemente la producción de teléfonos móviles en los próximos años, y según los rumores, los precios de las consolas de videojuegos aumentarán seriamente en 2026. Así que si quieren comprar una PlayStation o una consola de videojuegos similar, cómprenla ahora, porque el próximo año podrían no poder ni siquiera soñarlo. Según las noticias que están llegando, la crisis de memoria comenzará a golpear otros sectores. Se lo acabo de decir. Los precios de los teléfonos móviles aumentarán, o comenzaremos a ver teléfonos con menos memoria, con menos RAM. Es decir, comenzaremos a ver de nuevo los de 8 GB e incluso quizás los de 6 GB. Además de esto, ciertas velocidades también pueden disminuir. Es decir, las DDR6 pueden bajar a DDR5 y las DDR5 a DDR4. Además de esto, los precios de los SSD también aumentarán seriamente. Así que para resumir, en 2026 los precios de las computadoras aumentarán. Los precios de las partes de computadora, especialmente las RAM, las tarjetas gráficas y los SSD, se dispararán. Sí, desafortunadamente también esperamos aumentos muy serios en los precios de las tarjetas gráficas. Los precios de las consolas de videojuegos también aumentarán. Incluso los creadores de contenido como yo pueden entrar en una crisis seria. Como habrán notado, yo grabo en 4K. Para poder grabar con calidad en 4K, necesitamos tarjetas SD de alta velocidad. Y adivinen qué pasará. Su precio también aumentará. Y lo peor es que, según los expertos, esta crisis puede durar hasta 2028, y durante este tiempo, el precio de todo lo que se les ocurra, desde las RAM hasta las tarjetas gráficas, desde los teléfonos móviles hasta las consolas de videojuegos, puede aumentar al menos el doble. Espero que tal cosa no suceda, pero admitámoslo, tenemos un panorama pesimista frente a nosotros. En resumen, la producción de memoria entró en una crisis seria debido al hardware de inteligencia artificial. Los fabricantes no quieren aumentar sus capacidades. En cambio, restringirán el mercado, aumentarán los precios y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por eso, valoren lo que tienen y no lo usen mal, porque el próximo año será muy difícil reemplazarlo. Aquí tenemos una nueva crisis de chips. Si siguen este sector de cerca, también sabrán que esta no es la primera crisis. Desde que la participación de la tecnología en nuestras vidas ha aumentado, tales crisis han comenzado a afectarnos más. Por cierto, ya que salió el tema, permítanme hablar brevemente sobre la historia de estas crisis de chips. Estamos hablando de 2024, 2025, pero el pasado de tales crisis de chips se remonta a los años 90 e incluso a los 80. La primera gran crisis global de chips del mundo estalló en 1999. En realidad, se dice que la primera crisis de chips ocurrió en 1986, pero no fue una crisis completamente global. En 1986, el principal dolor de cabeza de Estados Unidos no era China, sino Japón. Los microchips japoneses estaban arrasando en el mercado estadounidense. Los fabricantes locales estaban en una situación muy difícil. Por eso, en 1986, el gobierno estadounidense decidió imponer una restricción a los microchips provenientes de Japón. Es decir, hizo algo similar a lo que hace hoy a China.
Este movimiento causó una crisis de microchips que duró 2 años, pero en ese entonces, como imaginarán, los productos de alta tecnología no estaban tan presentes en nuestras vidas. Por eso, los efectos de esta crisis no se experimentaron ni se sintieron mucho. Al menos para nosotros fue así. Como dije, la verdadera gran crisis ocurrió en 1999. El 21 de septiembre de 1999 ocurrió el famoso terremoto Chi-Chi en Taiwán. En este terremoto de magnitud 7.6, 2.415 personas murieron y 11.000 resultaron heridos. Este terremoto dio un golpe serio al mundo de la tecnología. Seguramente habrán oído hablar de TSMC. Esta empresa en Taiwán es el mayor fabricante de semiconductores del mundo. Una gran parte de los chipsets en su computadora, teléfono móvil, televisión, dispositivos electrónicos que se les ocurra, son producidos por esta empresa taiwanesa, y el más mínimo problema que pueda ocurrir en esta empresa puede causar crisis globales. En este terremoto del 99, las fábricas de TSMC sufrieron daños serios. Por eso, la producción no se llevó a cabo durante un largo tiempo y esto causó una crisis de chipsets muy seria que duró aproximadamente 2 años. La segunda gran crisis en el mundo de los microchips ocurrió en 2011. En 2011, 2 eventos importantes ocurrieron en la región de Asia-Pacífico. Taiwán pasó por uno de los años más secos de su historia. Se lo acabo de decir. TSMC es el más grande del mundo. Su capacidad de producción es tremenda y para mantener esta capacidad de producción necesita al menos 160.000 toneladas de agua al día. Durante el periodo de sequía, como esta necesidad de agua no pudo ser satisfecha, la empresa tuvo que reducir seriamente su producción. Y encima de este evento ocurrió el terremoto de Tohoku en Japón. Este terremoto, como saben, causó tsunamis muy terribles y la planta nuclear de Fukushima explotó. Entre terremoto, tsunami y desastre nuclear, muchos fabricantes de chipsets en Japón se vieron afectados negativamente por esta situación. Por ejemplo, la empresa Renesas, que produce chipsets para la industria automotriz. Como la empresa se vio afectada negativamente por el terremoto, se vivió una crisis de chipsets en la industria automotriz por un tiempo. Pero la mayor crisis o cadena de crisis comenzó en el año 2020. El COVID golpeó la producción en Taiwán, China y Corea del Sur. Debido a la pandemia de COVID, las fábricas se vaciaron, la producción cayó a niveles mínimos. Pero ya saben, debido a la pandemia, todos tuvimos que quedarnos encerrados en casa. Como no podíamos salir, tuvimos que pasar tiempo en casa. Esto hizo estallar la demanda en algunos sectores. La demanda de teléfonos, consolas de videojuegos y televisores inteligentes aumentó increíblemente. La demanda explotó, pero la producción no estaba al nivel que pudiera satisfacerla. Durante la pandemia, la gente no quería usar el transporte público. Por eso, las ventas de automóviles aumentaron en todo el mundo. Esto causó que se vivieran crisis serias en muchos sectores. Debido a la crisis de chipsets, las empresas automotrices cayeron sus cantidades de producción, comenzaron a desviar los modelos que podían producir a países donde podían venderlos a precios más altos. En fin, esos días pasaron, pero ahora tenemos una crisis de memoria. El equilibrio entre oferta y demanda se está rompiendo, los precios están aumentando y seguirán aumentando. Además, como saben, estos tiempos también son una oportunidad para los estafadores. Por lo que he seguido en las noticias, el fraude de memoria ya ha comenzado. Algunos astutos han comenzado a vender las viejas DDR2, DDR3 a la gente como DDR5, DDR6 a través de Internet. Por eso, tengan un poco de cuidado estos días. En estos tiempos pueden ocurrir eventos muy serios de robo, corrupción y fraude en piezas electrónicas que contengan memoria. Por eso, elijan cuidadosamente el lugar donde compran. No se arriesguen diciendo «lo conseguiré barato». Si no, mientras tratan de ser astutos, terminarán siendo estafados. En resumen, en el año 2026, la crisis de memoria se profundizará, la participación en el mercado de productos con memoria recortada aumentará y los estafadores aparecerán en todas partes frente a ustedes. Tengan cuidado. Bueno, esto es todo de mi parte por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta, pueden encontrar este y muchos videos similares en mi canal. Hasta vernos en el próximo video. Cuídense.